Diapositiva para decirle que yo soy de San Pedro de Macorís, tierra de peloteros, de poetas y también de médicos. Nuestra presentación es sin fines de lucro. Hemos sido conferencistas de la mayoría de la industria farmacéutica y lo hacemos solo con fines académicos. Ya le dimos las gracias a Mayen y a título de introducción le diríamos que el objetivo último de la respiración es el intercambio gaseoso. Para conseguir este fin es necesario que el aire sea conducido desde el exterior a través de la boca, las fosas nasales, la faringe, la tráquea y los bronquios. Y de ahí el aire pasa a los alveolos pulmonares, que es donde se produce realmente el intercambio gaseoso. En los alveolos pulmonares, el oxígeno entra y pasa a toda la economía humana y sale como gas de desecho el dióxido de carbono. En esta diapositiva, tomado de la enciclopedia de Adams, es solo para hacer una introducción. Aquí estamos viendo los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Ya aquí es una imagen más completa, donde habla de ambos pulmones, la tráquea, un órgano cartilaginoso en forma de anillo, pulmón derecho con sus 3 lóbulos y pulmón izquierdo con sus 2 lóbulos y su língula y sus estructuras correspondientes. Desde el punto de vista de la fisiología respiratoria y la bioquímica del pulmón, la bioquímica pulmonar se basa principalmente en el análisis de las relaciones entre la presión, el volumen y el flujo en condiciones diversas de deformación. El comportamiento de los pulmones, por consiguiente, no es lineal, no es estático. Y las dos principales condiciones de desformación son la ventilación tranquila, que no es más que el volumen corriente que respiramos, y la ventilación máxima forzada, que es la máxima amplitud, el máximo esfuerzo inspiratorio y expiratorio que realizamos. Estas propiedades biométricas del pulmón son aquellas en las cuales el tiempo no es un factor significativo. Estas propiedades están sobre todo amarrada a la distensibilidad de la caja torácica y de los pulmones. Con relación al intercambio gaseoso, como ustedes pueden ver ahí, al inhalar el aire entra a los pulmones, el oxígeno de ese aire pasa a la sangre, al mismo tiempo el dióxido de carbono, que es un gas tóxico, un gas de desecho, sale de la sangre y pasa a los pulmones. Es el proceso que nosotros llamamos intercambio gaseoso, que es vital para la vida. Este intercambio gaseoso se puede ver alterado por varias condiciones, entre ellos la edad del paciente, el sexo, el grupo étnico, la altitud. Las personas que viven, por ejemplo, en la zona montañosa, por ejemplo, las personas de Bolivia, tienen mayor capacidad respiratoria. La talla, en el individuo alto se considera que tiene, y atlético, tiene mayor capacidad respiratoria y por consiguiente el intercambio gaseoso es más efectivo. El peso, las personas obesas tienen limitaciones para ese intercambio gaseoso y factores musculoesqueléticos, tanto congénitos como adquiridos, y como es natural las infecciones y las afecciones pulmonares. En esta diapositiva solo hacemos un corte sagital de uno de los pulmones y aquí vemos los alveolos que tienen forma de racimos de mora. En esos alveolos es que se produce el intercambio gaseoso tan vital para la vida. El oxígeno entra a través de las arterias y sale a través de la vena, con lo que se llama el dióxido de carbono, que es el gas de desecho. Los bronquios, la función principal de los bronquios es llevar el aire hacia los pulmones. Tenemos desde este punto de vista un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Siempre es bueno señalar, sobre todo en pediatría, que el bronquio principal derecho es más corto, mientras que el bronquio principal izquierdo es más largo y más tortuoso. ¿Qué pasa con esto? Sobre todo en los pequeños pacientes, en los bebés, que las afecciones respiratorias, ya sea del punto de vista infeccioso, la broncoaspiración son más frecuentes hasta la segmentación pulmonar derecha superior. Estos se ramifican en bronquios cada vez más pequeños y ahí tenemos bronquios hasta la 15ª generación. Los bronquios terminan en los alveolos que ya vimos que son bolsas de aire virtuales. La función principal del aparato respiratorio, como dijimos, es proveer oxígeno y sacar el dióxido de carbono en lo que se llama el intercambio gaseoso. Aquí colocamos el pulmón como un órgano infinito. Hasta hace poco los dermatólogos decían que la piel era un órgano y que era el órgano más grande del cuerpo. Nosotros los neumólogos, los pulmonólogos, como se le dice en algunas latitudes, consideramos que los pulmones son los órganos más grandes del cuerpo
y trabajan comandando el aparato respiratorio para permitir el intercambio gaseoso, que es el objetivo principal de la respiración. Este intercambio gaseoso permite que entre el oxígeno, lo purifica, lo lleva a todos los tejidos y lo desecha a través del dióxido de carbono. Una foto de mi familia, porque yo soy un hombre muy de familia, ahí están mis hijos y mis nietos, algunas esposas, y vamos a hablar ahora de las principales patologías respiratorias que cursan con broncoespasmo e inflamación. En primer orden, la bronquitis, tanto bronquitis aguda como bronquitis crónica. En segundo lugar, tenemos el asma, y con el asma, la bronquiolitis. En tercer lugar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ustedes me dirán, bueno, por aquí había una platea de pediatras, neumólogos pediatras, pero les cuento que ya en los foros internacionales que asistimos se hacen sesiones conjuntas de neumólogos pediatras, neumólogos de adultos, porque ya se comienza a hablar de algunas, como ustedes verán más adelante, de algunas alteraciones pulmonares en los niños parecidas a lo que pasa en el EPOC de los adultos. Decirle que este es el último número de la revista CHES, que es el órgano oficial de difusión de la American College of Chest Physicians. Ustedes ven que es una revista completa. Este es el número de julio-agosto. Ustedes ven que habla de asma, infecciones respiratorias, COPD, enfermedad crítica pulmonar, en fin, engloba todo lo que es la patología respiratoria. ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis aguda es una inflamación de los bronquios con hipersecreción generalmente causada por virus y eventualmente por bacterias. También puede ser causada por agentes químicos. Se clasifica en dos grandes grupos, bronquitis aguda y bronquitis crónica. La bronquitis aguda, también llamado resfriado de pecho, ocurre cuando las vías respiratorias se inflaman y producen mucosidad en exceso. Generalmente inicialmente es un moco hialino, pero que se va convirtiendo en un moco mucopurulento. Su principal síntoma, por consiguiente, es tos productiva. En ocasiones se acompaña de fiebre. Otros síntomas frecuentes en la bronquitis aguda son el dolor torácico, dolor de pecho, fatiga, falta de aire, cansancio, cefalea, dolor de garganta y malestar general. Por regla general, esta bronquitis aguda suele durar 3 semanas aproximadamente. Aquí hacemos el diagrama para que se vea más fácil, causada por virus, bacterias y por agentes exógenos. Y en esta diapositiva de la enciclopedia de Adam, que se la voy a magnificar, ustedes ven qué es lo que está pasando. Hay un bronquio principal inflamado, con edema y con una hipersecreción mucopurulenta. Esa es la bronquitis aguda. Aquí vemos un bronquio normal, permeable, con una luz bien permeable, y abajo vemos un bronquio inflamado, con edema y con hipersecreción de moco, sobre todo moco mucopurulento. ¿Cuál sería el tratamiento de la bronquitis? Ya dijimos que puede ser viral, que puede ser bacteriano, que puede ser por otros agentes. La bronquitis aguda no complicada, el tratamiento consiste en descanso, ingesta de abundantes líquidos, analgésicos y antipiréticos, principalmente del grupo del acetaminofén o paracetamol. En los casos más graves se agregan broncodilatadores inhalados y broncodilatadores orales del tipo de los derivados de la teofilina, como es el caso de la azebrofilina. En otras latitudes también se usan los mucolíticos, sobre todo el niño el ambrosol y la N-acetilciteína. Los antibióticos se recelan para cuando se sospecha una infección bacteriana. ¿Qué nos sugiere a nosotros que esta bronquitis aguda se está convirtiendo en una infección bacteriana? Fiebre persistente o fiebre que aparece en un paciente que no tenía fiebre. El esputo se hace más herrumbroso, más mucopurulento y presencia de un hemograma positivo. Recordar que en todo paciente con una afección bronquial que sospechemos que tiene una infección, una radiografía de tórax es mandatoria. La bronquitis crónica se define como una tos productiva que dura al menos 3 meses con episodios recurrentes durante por lo menos 2 años consecutivos. La causa más frecuente de esta bronquitis crónica es un agente inflamatorio que llega por las vías aéreas y se considera que el tabaco, el cigarrillo, los vapes, la juca, el maldito hábito de fumar es el desencadenante principal y más grave de la bronquitis. Existen otras condiciones, como la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que por la incoordinación cricofaringea que produce, el paciente va a broncoaspirar con frecuencia, sobre todo el paciente pequeño, el niño pequeño y los envejecientes, y esto va a hacer que tenga irritación de los bronquios.
Los principales factores de riesgo, como yo le decía, para bronquitis crónica son el fumar. 75% de los pacientes que tienen bronquitis crónica son fumadores, ya sea activo o pasivo, no importa el tipo de dispositivo que use. La exposición a largo plazo a irritantes, incluyendo irritantes domésticos e irritantes del medio ambiente. La edad del paciente, se sabe que la mayoría de los pacientes que tienen bronquitis crónica comienzan sus principales síntomas a partir de los 4 años, y factores genéticos, sobre todo los factores genéticos, el déficit de alfa-1 antitripsina. Igual que pasa en la bronquitis aguda, un bronquio permeable, un bronquio normal y un bronquio ya inflamado y con secreción mucosa, mucopurulenta. El diagnóstico diferencial entre una y otra, la bronquitis aguda generalmente comienza como una infección respiratoria viral que afecta la nariz, los senos paranasales, la garganta y luego pasa a los pulmones causando todo aquel malestar respiratorio. La bronquitis crónica, por su parte, se considera que entra en la categoría de las enfermedades del grupo del EPOC, de las enfermedades crónicas pulmonares. ¿Qué imágenes radiológicas esperamos encontrar en un paciente con bronquitis aguda? Generalmente lo que hay es una inflamación en las estructuras peribronquiales, lo que los radiólogos llaman como una inflamación del intersticio y de la pared y la base pulmonar, sobre todo en el área peribronquial. Igual, en la bronquitis crónica también pueden aparecer imágenes, sobre todo imágenes más graves. Los pacientes con bronquitis obstructiva crónica, las radiografías de tórax pueden ser normales o mostrar un aumento de las marcas broncovasculares en ambas bases pulmonares como consecuencia del engrosamiento de la pared bronquial, que es lo que vemos en esta imagen. Ustedes ven el engrosamiento de la pared bronquial, ven los bronquios cargados, bronquios probablemente llenos de secreciones que nos dan esa imagen de condensación. Y estas son diapositivas más académicas. ¿Qué tratamiento usamos entonces en la bronquitis crónica? El tratamiento va a depender de muchos factores, signos de infección, es decir, los signos de infección positiva, como por ejemplo taquipnea, dificultad respiratoria, fiebre alta, taquicardia, hipotensión arterial, comorbilidades presentes, sobre todo en el adulto, diabetes, EPOC, en el niño, pacientes falsémicos homocigotos, pacientes con fibrosis quística del páncreas, pues tienen tendencia a hacer una bronquitis más crónica. ¿Y cuándo justificamos antibióticos? Cuando hacemos y comparamos y hacemos un diagnóstico diferencial con neumonía, porque recuérdense que esa bronquitis lo va a llevar a una neumonía, que es lo que nos va a mandar el uso de antibióticos. Inicialmente comenzamos con antibióticos de primera generación, cuando son necesarios, como es ampicilina en alta dosis. La combinación de ampicilina con ácido clavulánico suele ser necesaria. Y cuando sospechamos de un microorganismo atípico o sospechamos de una Bordetella pertussis, pues los macrólidos, sobre todo la citromicina y la claritromicina, son los tratamientos, los antibióticos de elección. Cuando hay resistencia o alergia a estos macrólidos, todavía algunas guías siguen recomendando el sulfametazol con el trimethoprim. Esta diapositiva te la pongo no para como un chance, sino yo soy pro vacuna. Y recordemos que el COVID todavía lo tenemos y fue la plaga del siglo y que mató mucha gente, incluyendo muchos colegas. Yo me puse 4 dosis de vacuna cuando se abrió la consulta tanto hospitalaria como privada para COVID en pediatría. Veíamos hasta 50 pacientes por día y por la gracia de Dios no nos dio COVID. Y ustedes recuerdan esta imagen dramática, el tiempo de COVID, cuando los médicos estábamos tratando de amarrar al paciente a la vida porque todavía estábamos atados de manos y realmente ninguno sabíamos qué hacer. Vamos a entrar un poquito en el asma. Dice aquí, es un estudio reciente publicado en la revista de la ATS en abril del 2024. Dice, la positividad del PCR SARS-CoV-2 no está relacionada con nuevos episodios o nuevo diagnóstico de asma, que se pensó que con el advenimiento del COVID los pulmones iban a quedar sensibilizados y iban a ver más asmáticos. No, no fue así. Y por consiguiente vamos a hablar un poco de asma ahora. Nosotros lo que hacemos asma, lo que hacemos neumología, lo que hacemos neumología pediátrica, todos los años en el mes de mayo celebramos el Día Mundial del Asma, que es un día que lo cogemos para la educación médica y la educación
de los pacientes. Generalmente lo celebramos en la primera, segunda semana de mayo. Este año lo celebramos en República Dominicana el 8 de mayo. Y el precursor nuestro en República Dominicana es mi hermano y amigo neumólogo pediatra, el doctor Luis Alan Loras. Revistas y guías. Por mucho la guía que más utilizamos en Latinoamérica para el manejo y control del asma es la guía, la GINA, que es la Iniciativa Global para el Manejo y Tratamiento del Asma. También tenemos la guía GEMA 5.3, que es la guía de la Sociedad Respiratoria Española, la guía de la Sociedad Respiratoria Europea, la guía británica y la guía de la Asociación Latinoamericana de Tórax. Siempre que ponemos la guía para el tratamiento y manejo del asma, nos preguntamos cuál suele ser mejor. ¿Cuál es la que más se adapta a nosotros? Yo le diría que lo ideal es que nosotros tomemos 2 o 3 de estas guías, hagamos nuestra propia guía en la medida de lo posible y adaptemos esta guía a la realidad individual de cada país. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí como médico, ¿qué le digo de la guía GINA? La guía GINA es una guía invitacional, patrocinada por la industria farmacéutica, lo digo con mucha responsabilidad, donde se invitan médicos muy buenos, se invitan expertos, tanto neumólogos, alergólogos, neumólogos pediatras, neumólogos de adultos, discuten y se forman la guía que es muy buena. ¿Cuál es la diferencia con la guía de la Sociedad Respiratoria Española, la GEMA 5.3, ya 5.4 porque ya está saliendo la del 2024? La GEMA es una guía donde las sociedades de respiratoria europea y algunas latinoamericanas se reúnen, se le manda la invitación a cada sociedad especializada y esta manda a un delegado o dos y discuten la guía. Dicen algunos expertos que de todas estas guías, la que más se acerca a la evidencia científica son las guías británicas y las guías australianas. Igual, todos nosotros que hacemos neumología, que hacemos pediatría, que hacemos neumología pediátrica, que hacemos neumología de adultos, debemos tener a mano revistas científicas que ya son gratuitas y llegan por internet. Esta es la revista del CHES, el volumen de ahora. Tenemos la revista Respira de la ALAD, la revista del ATS y la revista BREATH o Respiral de la Sociedad Respiratoria Europea. Coloco esta foto a propósito porque sé que ustedes ven ahí a mi hermano y amigo, el doctor Salvador Martínez Sermo. El año pasado fue nombrado maestro de la medicina respiratoria y este año fue reconocido por la Sociedad Dominicana de Neumología y el Colegio Médico Dominicano como maestro de la medicina dominicana. El doctor es uno de los mayores expertos en asma y EPOC en adultos, es neumólogo de adultos. Ahora vamos a precisar un poquito de la sintomatología principal del asma. Los principales que tenemos en el asma es hiperreactividad bronquial, tenemos sibilancia, tenemos remodelación de las vías aéreas. Cuando decimos que un lactante tiene asma, con qué hacemos el diagnóstico diferencial y cómo definimos el asma. La hiperreactividad bronquial es una condición que resulta del aumento de la respuesta bronquial, dando como resultado una obstrucción bronquial después de un estímulo que no provoca tal reacción en la persona consideradas sanas o normales para esta patología. Esta hiperreactividad bronquial está presente en un 70 a un 100% de los pacientes asmáticos. De ahí que muchos autores dicen que hiperreactividad bronquial es sinónimo de asma. Está presente en un 20% tanto de los pacientes con rinitis alérgica como la fibrosis quística y apenas en un 3% de las personas consideradas sanas para esta patología. Con relación a la sibilancia es el marcador clínico principal del asma. Es un sonido tipo silbido que se produce cuando el aire pasa o intenta pasar por las vías aéreas parcialmente obstruidas. Ojo, vías aéreas tanto de grueso calibre como de pequeño calibre. Y esto es muy importante porque sabiendo eso, vamos a ver qué tipo de medicamento vamos a usar y cuándo lo usamos. Un llamado, un asterisco aquí, y es que muchos pacientes no le hacen las sibilancias típicas, sino que su signo de presentación es una tos persistente que nos está diciendo que está haciendo una crisis de asma. Esta diapositiva de Peter Jeffrey la colocamos para ver el bronquio normal. Este es el bronquio normal. Y a la izquierda ustedes ven un bronquio en lo que llamamos la tríada clásica del asma, que sigue siendo la misma. ¿Cuál es la tríada clásica del asma? Edema, inflamación de la mucosa e hipersecreción de muco. Esa es la tríada clásica del asma. Remodelación. ¿Qué es la remodelación de las vías aéreas?
son unos conceptos que comenzaron a aparecer en los años 80. ¿Qué dice la remodelación? Son alteraciones irreversibles observadas en algunos pacientes asmáticos que presentan evidencia histológica de alteración en la composición de la matriz extracelular de las vías aéreas, lo que participa en la perpetuación de la obstrucción, que suele ser parcialmente reversible con el tratamiento específico. En resumen, el paciente asmático ya diagnosticado, si no se trata adecuadamente, si no se trata con los medicamentos que mandan la guía, es un paciente que va a hacer crisis con frecuencia y cada vez que hace una crisis tormentosa va remodelando su vía aérea y llega un momento que esto es casi irreversible. Gracias a Dios, hoy día con el advenimiento de los corticoides inhalados, entre otros medicamentos, ya esto cada vez es menos frecuente. Cuando decimos que un lactante tiene asma, un niño menor de 1 año, cuando se producen 3 o más episodios de tos y o sibilancia en una clínica en el que el diagnóstico de asma sea el más probable, habiendo nosotros excluido otros diagnósticos menos probables. Un estudio de reciente publicación, un estudio de ayer, del día 20, que salió en la revista de la Academia Americana de Pediatría, salió también en la revista de la ATA, dice, revela este estudio que el asma en pediatría es más frecuente en varones y se manifiesta con una aparición temprana de síntomas respiratorios, lo que empeora su función pulmonar. Cuando estudiamos medicina y cuando estudiamos neumología en Brasil, uno de nuestros profesores, el doctor Teotonio Miranda, hablaba de bronquiolitis y bronquiolopatía postviral. Hoy día sabemos que lo que él quería decir es que un paciente no solo hace una bronquiolitis, sino que hace episodios repetitivos de bronquiolitis, y como veremos más adelante, hay estudios que demuestran que esos niños que hacen bronquiolitis, algunos terminan teniendo alteraciones pulmonares casi parecidas a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Diagnóstico diferencial, la laringotraqueomalacia, que su término mismo lo dice, es una condición propia de niños pequeños, donde hay un espasmo y sobre todo con estridor inspiratorio con dificultad respiratoria. La enfermedad del reflujo gastroesofágico. La enfermedad del reflujo gastroesofágico, lo que pasa es que el paciente que tiene esta condición hace incoordinación cricofaringea. Esa incoordinación hace que restos de alimentos, sobre todo alimentos líquidos, el niño que se alimenta con leche, vayan a los pulmones y le provoca hiperactividad bronquial. La alergia a la proteína de la leche de vaca es otro diagnóstico diferencial, porque nosotros los seres humanos somos los únicos animales sobre la tierra que tomamos leche de otra especie. Y hay estudios que demuestran que más del 90% de nosotros en su primer contacto con la leche de vaca hace algún tipo de alergia, por suerte transitoria. La bronquiolitis, muchos autores dicen que si la bronquiolitis no es un primer episodio de asma, ya sabemos que no es tanto así, porque la bronquiolitis tiene identidad propia. La fibrosis quística, que antes se pensaba que era una enfermedad de blancos anglosajones, ya sabemos que con la globalización del mundo se vale para todo y que hoy esta es una enfermedad cada vez más diagnosticada y más frecuente. La laringotraqueobronquitis o CRUX, tan molesto en los niños y preescolares, que son afecciones virales que cursan con broncoespasmo. Cuerpo extraño también es un diagnóstico diferencial importante, porque cuando se trata de un cuerpo extraño solo tiene una única solución, que es la remoción broncoscópica de ese cuerpo extraño. La bronquiectasia, que generalmente se produce cuando hay afecciones pulmonares crónicas, y en los niños cuando tienen afecciones virales, en tiempos anteriores, en tiempos de sarampión, hacían mucha bronquiectasia. Después del COVID, es una de las condiciones que volvió a reaparecer con frecuencia, la bronquiectasia, que son afecciones saculares de los bronquios y los pulmones. Afecciones cardíacas, como el prolapso de la válvula mitral, el síndrome de Loeffler, muy importante en nuestros países latinos y centroamericanos, porque todavía hay parasitosis, sobre todo los ascaris que hacen un ciclo pulmonar y dan esas condiciones. Ya con todo este diálogo, estamos en condición nosotros de hacer el diagnóstico de asma. Esto es un ejercicio que hace la guía GEMA. Dice, usted tiene un paciente ya que usted le hizo una historia clínica, tiene síntomas de asma. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Tenemos 2 alternativas. La primera alternativa, siempre que se disponga, es una prueba con broncodilatador y provocación con metacolina o ejercicio. Si esa prueba es positiva, hasta demostrar lo contrario, el paciente tiene asma. Si esa prueba es negativa, pues vamos a los diagnósticos alternativos que yo acabo de mencionarle.
Si usted no tiene la posibilidad de hacer esta prueba con broncodilatador, usted le hace una prueba terapéutica con corticoide inhalado, con un beta-2 agonista inhalado, y evalúa al paciente durante 6 a 10 semanas. Si el paciente mejora, hasta demostrar lo contrario de asma, y si no mejora, usted va al diagnóstico diferencial. Aquí vamos a hablar por primera vez de la fracción expiratoria del óxido nítrico, el feno. Dice esta guía que un feno por encima de 25 partes por billones apoya el diagnóstico de asma si usted tiene dudas. Ya aquí si estamos en condiciones de definir el asma, tenemos la definición de la GEMA, tenemos la definición de la GINA. La GINA, como es más resumida, es la que vamos a ver. ¿Qué dice la GINA 2023? El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas y se manifiesta por historia de síntomas respiratorios como son sibilancia, falta de aire, opresión torácica, tos, que varían en tiempo y en intensidad, junto con una limitación variable del flujo expiratorio de aire. Con relación a la prevalencia del asma, para el año 2012 se consideraba que había en el mundo unos 300 millones de pacientes con asma y se hacía una proyección hacia el año 2025 y se decía que para el 2025, o sea, el año que viene, habrían 100 millones más de pacientes con asma. De tal forma que se considera que hoy día tenemos alrededor de 400 millones de pacientes con asma en el mundo. A partir del año 2015-2017, la guía GINA comienza a clasificar el asma por niveles de control y hace 3 grandes grupos: asma controlada, asma parcialmente controlada y asma no controlada. ¿Qué es el asma controlada? Es el paciente que no tiene ningún síntoma diario, si lo tiene menos de 2 veces por semana, no tiene ninguna limitación a las actividades físicas, no tiene síntomas ni despertares nocturnos, no necesita medicamentos de rescate y si lo necesita menos de 2 veces por semana, su función pulmonar está normal y este es un paciente que no está haciendo exacerbaciones. Parcialmente controlada, tiene más de 2 síntomas, más de 2 veces por semana, ya comienza a tener limitaciones de actividades físicas, tiene síntomas y despertares nocturnos, necesita medicamentos de rescate más de 2 veces por semana y su función pulmonar comienza a descrecer en torno de un 20% del valor predicho. Asma no controlada, cuando usted suma 3 o más de estas características, usted sabe que el paciente tiene un asma no controlada. Ya la clasificación moderna va más allá y habla de asma de difícil control y asma con riesgo vital. Normalmente, antes del advenimiento de las guías y antes de la medicación moderna, era un dolor de cabeza tratar el asma, pero hoy día ya no. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del asma? Lograr y mantener el control de los síntomas, mantener los niveles normales de actividad, incluyendo el ejercicio. Y hago una paradita aquí para decirle que un 30% de los pacientes de alta competición tienen asma y si están bien controlados tienen una vida deportiva productiva. El objetivo del tratamiento es mantener la función pulmonar lo más cerca posible de los valores normales, prevenir las exacerbaciones, prevenir la mortalidad por asma, que cada vez sea menos, y evitar los efectos adversos de los medicamentos. Como dicen en mi pueblo, que no sea más malo el remedio que la enfermedad. El abordaje del paciente asmático. Una vez que ya sabemos que el paciente es asmático, ya está diagnosticado, cada vez que ese paciente va a nuestra consulta, tenemos que hacer 2 cosas. Tenemos que evaluar al paciente, tenemos que revisar los medicamentos, ajustar la dosis y revisar la respuesta de estos medicamentos. Desde este punto de vista, la GINA coloca en el niño de menor de 5 años, colocas 4 pasos. En el paso 1 es un paciente que está controlado y que posiblemente solo con corticoide inhalado es suficiente. En el paso número 2 ya es un paciente que se está saliendo de control y usted tiene 2 alternativas. Le duplica la dosis del corticoide inhalado o le agrega un modificador de leucotrieno. En el paso número 3 usted está duplicando la dosis del corticosteroide, pero también está manteniendo el leucotrieno. Y ya en el paso número 4, que es un paciente que no está controlado, usted tiene que agregar corticosteroide inhalado o corticosteroide parenteral. Toda vez que el paciente haga una crisis, hay que recatarlo. Y solo hay un medicamento para el rescate, que es un beta-2 agonista de acción corta, salbutamol, unido a una prednisolona o una hidrocortisona. En el paciente de 6 a 11 años, aquí lo que subimos un poquito de escalón. Yo te veo que en vez de tener 4 pasos, tenemos 5 pasos. Y ya aquí entra como novedad el concepto SMART. ¿Qué es el concepto SMART?
El concepto ESMAD significa que si tenemos en un dispositivo dos medicamentos, un broncodilatador de acción prolongada o LABA, entiéndase formoterol, y un corticosteroide inhalado, como la budesonide o la fluticasona, en ese mismo dispositivo usted lo puede usar tanto para el rescate como para el mantenimiento. ¿Por qué esta teoría? Porque resulta que el inicio de acción del salbutamol y el inicio de acción del formoterol es prácticamente igual. Ya en el paciente de más de 12 años y adulto, hay 5 pasos y ya aquí entran medicamentos propios de los adultos, como son los LAMA, o sea, los derivados del hipatropio, el tiotropio en este caso. Recuérdese que el niño usamos en la crisis el hipatropio, bromuro de hipatropio. Esta es una diapositiva donde en verde vemos el asma controlada, en dorado vemos el asma parcialmente controlada y en morado vemos el asma sin control. Ustedes ven en el escalón número 1 que era un paciente que apenas tenía un 52% de asma no controlada, pero cuando usted sube al escalón 5, usted ve que un 84% de estos pacientes tenía asma no controlada, era un paciente que estaba en riesgo vital, por decir así. Para facilitar la cosa, igual la guía, la GINA, divide el tratamiento del asma en 2 grandes grupos. En el primer grupo, los medicamentos aliviadores o de rescate, y en un segundo grupo, los medicamentos controladores. Los medicamentos aliviadores los utilizamos para sacar al paciente de la crisis. Una vez que el paciente está controlado, lo pasamos a medicamentos de mantenimiento para que el paciente tenga una vida útil, tanto deportiva como familiar. ¿Cuáles son esos medicamentos aliviadores? Beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol o albuterol, como usted le quiera llamar. Eventualmente le puede agregar un anticolinérgico como el bromuro de hipatropio en el caso de los niños, en el caso de los adultos un tiotropio. Corticoides orales, sobre todo la prednisolona, y algunas guías están recomendando derivados de la teofilina, sobre todo la acebrofilina, y algunas recomiendan la doxofilina. Los medicamentos de mantenimiento, medicamentos ya que el paciente controlado, son corticosteroides inhalados, sobre todo la budesonide y la fluticasona, y beta-2 agonistas de acción prolongada, que solo existen 2 de uso práctico en pediatría, el formoterol y el salmeterol, entre otros. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene una crisis de asma? Se llama crisis de asma a un aumento de los síntomas rápidamente creciente en minutos, horas o días, con una disminución importante del flujo aéreo. La guía GEMA nos da esta tabla que es muy importante. Es bueno que la tengamos, que nos las aprendamos y que la manejamos, porque el paciente de emergencia no nos da tiempo para muchas cosas, pero la memoria nuestra sigue siendo buena. Ellos valoran la disnea, el habla, la frecuencia respiratoria, como ustedes verán. En un paciente que tiene una crisis asmática leve, la disnea es leve, el paciente habla en párrafo, la frecuencia respiratoria está aumentada, la frecuencia cardíaca está por debajo de 100, la presión arterial es normal, el uso de la musculatura accesoria no la está usando, está ausente, la sibilancia está presente, el nivel de conciencia es normal, su espirometría, sus valores están por encima de 70, su gasometría, su oximetría está por encima de 95 y su gasometría es normal. En el paciente moderado ya comienza a hablar en frase, ya comienza a aumentar la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial sigue normal, la musculatura accesoria todavía no la está utilizando, la sibilancia sigue presente, el nivel de conciencia es normal, ya comienzan a decrecer sus pruebas de función pulmonar. En el paciente con crisis severa, habla en palabra, frecuencia respiratoria mayor de 25, frecuencia cardíaca mayor de 120, la presión arterial es normal, el uso de la musculatura accesoria es muy evidente, la sibilancia sigue presente, el nivel de conciencia es normal, pero ya su función respiratoria está dramática, está por debajo, su espirometría por debajo de 50%. Y ya en el paciente que está en riesgo de muerte, el paciente de crisis vital, es un paciente que está agonizando. La disnea, el paciente apenas respira, tiene una respiración agónica, no habla, está en bradicardia, está en apnea, está en hipotensión, no mueve el toro, tiene movimiento paradójico, tiene silencio auscultatorio. Y esto lo señalo aquí con mucho cuidado, porque hemos tenido casos de que el médico de emergencia nos ha llamado, el médico de urgencia, y nos dice: doctor, el paciente ya está tranquilo, está respirando normal. Corra para emergencia, que el paciente se está muriendo y está en la puerta de cuidados intensivos. Esa tabla es bueno tenerla. Poco a poco uno la va memorizando y usted verá que en un momento usted la tiene.
Lo ideal es que el paciente llegue a la emergencia o a la consulta solo o en compañía de un familiar. Cuando el paciente asmático llega en crisis en una ambulancia, es un paciente grave y con un resultado muchas veces catastrófico. Ustedes ven ese barco que se está hundiendo. Así es que llega el paciente en una crisis severa a las emergencias. Y usted se pregunta, ¿qué hacemos con ese paciente? Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacemos primero? Tenemos que darle oxígeno, tenemos que canalizarlo, tenemos que hidratarlo, tenemos que evaluar el nivel de gravedad, tenemos que usar corticosteroides, tenemos que nebulizarlo. ¿Qué hacemos primero? Les digo que lo ideal es que sea un equipo que esté en emergencia, que esté el médico, que esté el asistente del médico, que esté la enfermera, que esté el paramédico, que esté el asistente de la enfermera, para que todas estas cosas se le hagan lo más rápido posible para que el paciente no ponga en riesgo su vida. La GEMA nos facilita un poquito la cosa aquí. La GEMA clasifica el paciente en una crisis asmática, sobre todo en sala de emergencia, en 3 grupos: crisis leve, crisis moderada y crisis grave. Crisis leve es el paciente que le va a responder con una dosis de 2 o 4 pulsaciones de salbutamol con cámara o 3 a 4 nebulizaciones. Usted lo reevalúa en 15 minutos. Si el paciente responde bien, usted lo manda a la casa medicado con un beta-2 agonista y una prednisolona. Si el paciente no mejora, está entrando en crisis moderada. En la crisis moderada, usted le va a aumentar la cantidad de puff, la cantidad de inhalaciones con salbutamol y le va a agregar el bromuro de ipatropio y la prednisolona. Si el paciente no mejora, pues es un paciente que está grave, es un paciente que usted lo va a ingresar y posiblemente el paciente, si no mejora rápido, va a terminar en una unidad de cuidado intensivo, que es lo que no queremos. ¿Cuáles son los medicamentos de rescate? Salbutamol, ya sea inhalado o nebulizado, esteroides sistémicos, ya sea por vía oral o endovenoso la hidrocortisona, por vía oral principalmente la prednisolona, el bromuro de ipatropio, el sulfato de magnesio, que lo reservamos para los pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, y ya cuando el paciente está controlado, derivados de la teofilina. Medicamentos aliviadores, aquí tenemos broncodilatadores de acción corta, alivian el broncoespasmo, mejoran la sintomatología rápido, actúan sobre los síntomas cardinales como son la tos, el apretamiento y la sibilancia. El salbutamol, ustedes saben que es un agonista de los receptores beta-2 adrenérgicos, medicamento de primera línea en el manejo de la crisis asmática, activador del AMP cíclico, vía única de administración, vía inhalada. Y esto lo repetimos mucho porque lamentablemente todavía en algunas latitudes de nuestros países existe el salbutamol vía oral y eso es una aberración. Debe ser inhalado, ya sea por un inhalador de dosis medida con cámara espaciadora o con un nebulizador. El bromuro de ipatropio, que es un anticolinérgico derivado cuaternario de la atropina, agonista de los receptores mucarínicos, con acción broncodilatadora cuando se administra por vía inhalatoria. Actúa estimulando el parasimpático y bloqueando la broncoconstricción. La dosis de 40 microgramos por inhalación y su vida media de 2 a 3 horas. Lo ideal en el paciente ya en una crisis de moderada a grave es usted hacer la combinación en un mismo dispositivo del bromuro de ipatropio con el salbutamol y el paciente va a mejorar más rápido. La prednisolona la colocamos aquí porque es el principal corticosteroide de vía oral que se usa sobre todo en pediatría. Ya en adultos pueden usar la prednisona o pueden usar el deflazacor. En pediatría, prednisolona. Las dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día y se puede usar por 5 a 7 días sin tener que hacer aquel esquema dosis regresivo que es tan fastidioso y que nadie en la práctica lo hace. Si hemos hecho todo esto que dice ahí, le garantizo que ya el barco que vimos hundido ya está flotando y está en condiciones de seguir su camino. Aquí abueleando con mi nieta Megan y vamos a hablar ahora de algunas alternativas terapéuticas para el asma. En primer lugar, la metilsantina. Las 3 metilsantinas más importantes son la teofilina, la teobromina y la cafeína. La principal fuente de estas es el té, el café y el cacao respectivamente. En un principio, la teofilina constituía uno de los principales medicamentos para el tratamiento del asma, pero con el advenimiento de los beta-2 agonistas por vía inhalatoria, cada vez se puso más en desuso la teofilina, sobre todo la teofilina original, la elixofilina, porque los efectos colaterales eran muy grandes y el efecto terapéutico y la dosis tóxica estaban muy cerca. Hoy día lo que se está recomendando son los derivados de la teofilina.
Mecanismos de acción de la teofilina: inhiben la fosfodiesterasa, aumentan las concentraciones de AMP cíclico, aumentan la concentración del monofosfato cíclico de guanosina. El AMP cíclico regula las funciones celulares, entre ellas la función cardíaca y la relajación de la musculatura lisa bronquial, que es lo que nos interesa a nosotros. En resumen, ¿qué hacen estos derivados de la teofilina por vía oral? Relajación de la musculatura lisa bronquial, acción broncodilatadora por inhibición de los receptores de adenosina, acción antiinflamatoria al mejorar la desacetilación de las histonas. Los principales derivados de la teofilina, te lo voy a leer de abajo para arriba: la octrifilina, que ya está en desuso; la mepifilina, que prácticamente no se usa; la diprofilina, que tiene propiedades antialérgicas; la doxofilina, que se usa sobre todo en adultos; y la acebrofilina, que es la que tiene mayor uso en pediatría. La acebrofilina o teofilinato de ambrosol. La acebrofilina o teofilinato de ambrosol es una entidad química que resulta de la fusión vía salificación del ambrosol, que es un regulador de la secreción bronquial, y el ácido 7-teofilinacético, que es un derivado de la xantina con actividad broncodilatadora. O sea, estamos mezclando un mucolítico expectorante con un broncodilatador. El teofilinato de ambrosol es mucolítico y broncodilatador, produce relajación de la musculatura lisa pulmonar, mejora la contractilidad del diafragma y con ello la función pulmonar o respiratoria. Por su parte, el ambrosol estimula los neumocitos tipo 2 y así aumenta la síntesis y liberación del surfactante endógeno en forma natural. El teofilinato de ambrosol es un mucolítico y broncodilatador. Por su acción, el teofilinato produce relajación de la musculatura lisa bronquial. En ese sentido, es una xantina de las más potentes que se conoce por vía oral. Por su mecanismo de acción y su efecto farmacológico más importante es la relajación de la musculatura lisa bronquial, y de ahí su uso en asma. En el sistema musculoesquelético, la teofilina mejora la contractilidad del diafragma, contribuyendo con esto a mejorar también la función respiratoria. También produce aumento del volumen de la orina con un patrón de incremento de agua y electrolitos semejante a lo que producen la tiacida. Puede impedir o disminuir la liberación de histamina en los mastocitos, por lo que se piensa que ciertas actividades antiinflamatorias de este medicamento. Debido a que el ambrosol estimula los neumocitos tipo 2 para aumentar la síntesis y liberación del surfactante endógeno, también esto le da un plus a la acebrofilina. ¿Dónde indicamos la acebrofilina? En las afecciones agudas y crónicas del aparato respiratorio caracterizadas por hipersecreción y broncoespasmo, como son la bronquitis, como son el asma y como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La dosis de la acebrofilina viene estandarizada. El niño de 1 a 6 años, 25 miligramos cada 12 horas. El niño de 6 a 12 años, 50 miligramos cada 12 horas. Y en adolescentes y adultos, 100 miligramos cada 12 horas. Se usa por un periodo de 5 a 7 días y su presentación es por un jarabe de cada 5 ml, tiene 50 miligramos de la sustancia. Contraindicaciones de la acebrofilina: alergia al principio activo y sus excipientes u otros derivados de la xantina, úlcera gástrica, hipertensión arterial, hipoxemia severa, embarazo y lactancia. El consumo de teofilina junto con drogas sociales como son la marihuana, la cocaína, puede producir daños cerebrales y hepáticos irreversibles. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta y orientar bien a nuestros pacientes. Las reacciones adversas no son tan habituales. Las que más se presentan son náusea, vértigo, dolores estomacales tipo dispepsia y epigastralia. Cuando aparecen estos efectos, suspendemos el medicamento por un tiempo y eventualmente podemos volverlo a usar sin problema. Interacciones de la acebrofilina prolongan la vida media de la acebrofilina, el halopuridol y la cimetidina. Algunos macrólidos, sobre todo el macrólido madre, como es la eritromicina, también lo prolonga. El uso concomitante con otra metilxantina, como es la cafeína, le confiere un efecto adicional a la acebrofilina. Por consiguiente, cuando estamos usando la acebrofilina, le pedimos a nuestro paciente que se inhiba un poquito de beber café en esos días. Siempre nos preguntamos cuando tenemos una sustancia, ya sea nueva o ya sea vieja, su uso en embarazada y su uso en niños pequeños. Recuerden que los organismos de investigación y los organismos controladores, la FDA y la Unión Europea, prohíben que se investigue en embarazada y prohíben que se investigue en niños menores de 2 años. ¿Qué pasa con la embarazada y la teofilina?
El teofilinato podría atravesar la barrera placentaria y afectar al feto. Se han descrito taquicardia y agitación, irritabilidad, náuseas y vómito en neonatos cuyas madres tomaron acebrofilina en el último trimestre del embarazo. En tal sentido, solo se recomienda esta sustancia cuando sea la única opción terapéutica y los beneficios sean mayores que los riesgos en embarazadas. Esto fue algunos de los reconocimientos que a lo largo de nuestra carrera nos han hecho. Para mí el más importante es que la unidad de neumología del hospital donde hemos trabajado más de 40 años nos la ha dedicado la unidad con nuestro nombre, y la recertificación que nos hizo el Poder Ejecutivo como un médico recertificado del Estado Dominicano. Esta es otra de las teofilinas, solo para mencionarla, la doxofilina, que es la que se acerca un poquito más a la acebrofilina, pero que tiene mayor uso en adultos. Tenemos la diprofilina, que actúa relajando la musculatura lisa bronquial y tiene acción antihistamínica. Tenemos la mepifilina, que es una mezcla de la metilsantina en combinación de la mepiramina, que es un antihistamínico, y la santina. Por consiguiente, la mepifilina se usa poco porque acostumbra a darle sueño al paciente, y en un paciente asmático lo que menos nosotros queremos es que tenga sueño. Los efectos colaterales de la teofilina ya yo se los dije, aquí se resumen en esta diapositiva que ustedes tienen al frente. Algunas veces se usaba por vía parenteral, por vía endovenosa, pero ya eso fue prohibido. Esta diapositiva se la coloco para que ustedes vean que en el paso o escalón 5 de la GEMA recomiendan la teofilina y sus derivados en el manejo del paciente con asma. Mi nieto Guillermo Andrés, que anda por ahí. Yo sé que la mayoría en la platea aquí presentes somos pediatras neumólogos. ¿Por qué hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Será que los niños tienen EPOC o EPOCito, como dice un neumólogo querido amigo mío? Vamos a ver. Esta diapositiva del grupo primaria resume lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo les garantizo a ustedes que si nos aprendemos esta diapositiva, ya nosotros, los pediatras, sabemos lo que debemos saber de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es la guía GOL 2024, y esto fue refrescado y modificado por el grupo primaria, que es un grupo que resume. No le voy a hablar de todo esto porque se lo voy a hablar en más detalle. Vamos a hablar de la definición, de las generalidades, de la clasificación, la exacerbación, el tratamiento y la prevención. Según la guía GOL, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOCS, o COPD del inglés, se define como una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo debido a alteraciones de las vías aéreas y los alveolos pulmonares, generalmente provocados por la exposición significativa a partículas o gases nocivos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace referente a un grupo de enfermedades que causan obstrucción de la circulación de aire y generan graves problemas relacionados con la respiración. Entre este grupo de enfermedades está el enfisema, está la bronquiolitis, está la bronquitis crónica y está el asma. Todo ese grupo de enfermedades se engloba y hace la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los síntomas principales del EPOC son tos crónica, tos productiva, producción de moco purulento, fatiga, dificultad respiratoria, disnea y dolor y malestar al respirar. Esto es un alveolo normal y este es un alveolo comprometido en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un alveolo de un paciente con enfisema. Este es aquí vemos el bronquio de un paciente con bronquitis, y todas estas enfermedades juntas nos pueden llevar a COPD o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es un alveolo normal, y esto es lo que pasa en el paciente que tiene enfisema pulmonar. Usted lo ve prácticamente destruido, ese alveolo que es la unidad principal de la respiración. Factores de riesgo para el EPOC. El tabaquismo aumenta significativamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, aproximadamente un 20% de los que padecen esta enfermedad nunca han fumado. La exposición laboral al polvo ambiental o materiales orgánicos también es causa de EPOC. Recuérdense que en los hogares
de algunos campos de nuestros países, todavía se usa leña, todavía se usa argamasa, y todo eso va deteriorando la función pulmonar. La contaminación ambiental y factores hereditarios también que pueden llevar a EPOC. Esta publicación fue de un trabajo que se presentó en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en el año 2013. ¿Qué decía este trabajo que nos llamó la atención? Este grupo informaba que los niños que sufren a través de la primera infancia un episodio de bronquiolitis pueden acabar con los pulmones a principios de la vida adulta con alteraciones que se parecen mucho a los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y miren aquí, esta es una publicación de ayer que dice, un estudio demuestra que un mayor riesgo genético de EPOC está vinculado con una función pulmonar reducida en la infancia. En estos pacientes que tuvieron bronquiolitis, sobre todo lo que hacen 2 o 3 episodios de bronquiolitis, van a provocar esa alteración, van a remodelar esas vías aéreas y por consiguiente esos pacientes tienen más tendencia a hacer EPOC. Factores protectores, también existen factores protectores. Hay estudios que demuestran que las personas que tienen diario un suplemento con vitamina E tienen menos tendencia a hacer EPOC. La guía GOL lo clasifica en 4 grupos. El grupo 1 que es leve, el grupo 2 que es moderado, el grupo 3 que es grave y el grupo 4 que es muy grave. Aquí ustedes ven la guía GOL, la última clasificación. GOL 1 que es leve, el paciente tiene una función pulmonar conservada, una espirometría normal. El GOL 2 que es moderado, ya la función pulmonar es un 50 o 70%. El 3, función pulmonar de un 30%. Y el GOL 4 que es un paciente que está muy grave y que está haciendo exacerbaciones. ¿Qué pasa con el paciente que tiene EPOC? Que frecuentemente hace exacerbaciones, lo que se llama exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la agudización o exacerbación del EPOC. Se define como un episodio agudo de inestabilidad en el curso de la enfermedad y que se caracteriza por un empeoramiento en el mantenimiento de los síntomas respiratorios que va más allá de las variantes normales. Aquí el grupo primario también resume esto. ¿Qué dice el grupo primario? Lo mismo que pasa con el AMA, hay que evaluar al paciente, hay que ver qué tipo de medicamento está usando. Generalmente el paciente con EPOC usa tanto los SABA como los SAMA. Recordar que los SABA son los broncodilatadores y los SAMA son los anticolinérgicos. Radiografía de tórax en el paciente con EPOC. Esta es una paciente femenina que ustedes ven como esos pulmones tan gravemente afectados como consecuencia del EPOC o del COPD. Ahí hay fibrosis pulmonar, como ustedes pueden notar. La exposición a largo plazo a factores irritantes es causa de más exacerbaciones del EPOC, publicación de julio del 2024. Enfisema y EPOC, hay estudios que demuestran que en los pacientes que usted le hace tomografía de tórax y tienen imagen de vidrio enmerilado, es un paciente que tiene enfisema y un paciente que con frecuencia va a hacer EPOC. Estos son los diferentes grupos de tratamiento que nosotros no vamos a entrar en detalle aquí, porque aquí somos pediatras. Pues el tratamiento, en resumen, en sentido general, el tratamiento va a depender del estadio de la gravedad de la enfermedad y de las exacerbaciones y complicaciones que se puedan presentar. El tratamiento medicamentoso incluye broncodilatadores de acción corta, SABA, broncodilatadores de acción larga o LABA. Aquí entra el salmeterol, el formoterol y el bilanterol. Anticolinérgico y mucarínico, como son el tiotropio, derivados de la teofilina, como es la cebrofilina, mucolíticos y fluidificantes, como es la N-acetilcisteína, antibióticos, sobre todo la citromicina en pacientes fumadores previos, y tratar las exacerbaciones cada vez que se presenten. Aquí ustedes ven que hace lo mismo que hacemos en el asma, revisamos el tratamiento, ajustamos la dosis y evaluamos al paciente de tiempo en tiempo. Aquí, como novedad en el tratamiento, habla de los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Qué son los inhibidores de la fosfodiesterasa? El Reflumilas, que es un agente medicamento europeo nuevo para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está siendo utilizado a partir del 2010 con buenos resultados. Vamos a hablar un poquito ahora del uso de mucolíticos para cerrar la sección, para no hacérsela muy larga. Definición. Los mucolíticos son fármacos que modifican la característica fisioquímica de la secreción traqueobronquial de forma que la expectoración resulte más eficaz y más cómoda.
Los expectorantes, por su parte, son fármacos que activan la expulsión del esputo, ya sea aumentando su volumen hídrico o bien estimulando la tos. Por su parte, los fluidificantes son medicamentos que fluidifican y reducen la retención de las secreciones y aumentan el aclarado mucociliar, disminuyendo la frecuencia y la intensidad de la tos. Tenemos dos grandes grupos de mucolíticos. En primer orden, el ambrosol, y en segundo lugar, la N-acetilcisteína. El ambrosol es un metabolito de la bromexina, que es el primario. En su forma de clorhidrato actúa como mucolítico, actúa disminuyendo la viscosidad del moco y su eficacia en algunas patologías controvertidas. La N-acetilcisteína es un fármaco con efecto mucolítico, antioxidante y antiinflamatorio. Como consecuencia de su múltiples mecanismos de acción, esta molécula se indica en bronquitis aguda, bronquitis crónica, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbación aguda del EPO y las intoxicaciones, sobre todo la intoxicación por paracetamol. Los mecanismos de acción de la N-acetilcisteína es un fármaco con propiedades mucolíticas. Su mecanismo de acción es romper los enlaces disulfuro tanto en las secreciones mucosas como en los músculos purulentas, logrando que sean viscosas y más fácil de eliminar. Este efecto se concentra sobre todo en la disminución de la viscosidad de las secreciones bronquiales, haciendo que sea más fácil su posterior expulsión. También activa el epitelio ciliado, favoreciendo su expectoración, además de que es citoprotector del aparato respiratorio. Usos de la N-acetilcisteína. Se usa por vía oral, ya sea en sobre, comprimido, efervescente o jarabe. Hay una forma que viene para vía parenteral y algunas veces también se ha usado por vía inhalatoria. Otras indicaciones son intoxicación por paracetamol coadyuvante en el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Tiene como complemento la acción funcional del sistema excretor, corrigiendo intoxicaciones inducidas por medicamentos. En los pacientes que usan medios de contraste para hacerse cualquier procedimiento, cuando hay una intoxicación por estos medios de contraste, la N-acetilcisteína ayuda a fluidificar y ayuda a eliminar ese medio de contraste. Como todo medicamento tiene efectos adversos, como son dolores abdominales, vómitos, fiebre, cefalea, que son muy dados. Puede interactuar con las penicilinas. Los pacientes con úlcera péptica pueden sufrir reacciones adversas y si se va a usar en estos pacientes hay que usarlo con mucha precaución. Por regla general, la dosis son 200 miligramos como tratamiento cada 12 o cada 24 horas y el tratamiento de mantenimiento, sobre todo en adultos, son 600 miligramos cada 24 horas. Esta es la catedral del pueblo que me vio nacer, donde debieron entrar. Este es un pensamiento de Cervantes, donde dice que en algún libro hay una frase esperándonos para darnos sentido a la existencia. Y esto aquí somos muy humildes, pero nos hacemos fotos con famosos, como esta foto con mi tío Machado, porque es un amigo mío que nos parecemos. Y esta es la foto que más me gusta ahora. Esta es la señorita Marilady Paulino, considerada hoy día la mujer más rápida del mundo. Esa señorita es dominicana y es la primera femenina medallista de oro en una olimpiada. Y esta diapositiva es para ustedes. Recuérdense que de nada vale que nosotros sepamos algo si no lo compartimos. Y si su amigo o su colega que está al lado suyo sabe algo y se lo está apuñaleando, usted hace como hace el hijo de la vaca, hace como el toro, se la busca como este bebecito, para que la información también le llegue. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No sé si ahí logran verme. Pero bueno, agradecemos muchísimo esta enriquecedora conferencia. Les recuerdo a la audiencia que puede realizar sus preguntas y respuestas en el apartado que tenemos allí. De momento tenemos 3 preguntas, doctor, para irlas contestando. Bueno, tenemos esta que nos dice, ¿cómo se recomienda la ceprofilina según las guías internacionales? En la diapositiva que yo le colocaba en el paso 5 de la GEMA, recomienda la cebrofilina como derivado de la teofilina en pacientes en el tratamiento de mantenimiento del asma, no en la crisis del asma. Usted mandó el paciente para la casa, usted le quiere dar un coadyuvante, le da la cebrofilina. También en el paciente que usted lo tiene con crisis asmática, paciente, por ejemplo, que no le está respondiendo bien a la combinación de corticosteroides y el beta-2 agonista de corta duración, usted le agrega una cebrofilina y con frecuencia hace un efecto sumatorio y el paciente sale más rápido de la crisis. Perfecto.
Aquí tenemos también, bueno, la segunda pregunta dice, ¿por qué no debemos hacer uso de salbutamol en presentación oral? El salbutamol por vía oral. Recuérdese que el salbutamol es un beta 2 agonista, o sea que va a actuar sobre los receptores beta. Pero esos receptores beta no solo están en los pulmones, también están en el corazón, también están en el cerebro. Cuando usted usa por vía oral esta sustancia, usted le está dando miligramos, mientras que cuando usted usa una bombita, cuyo nombre científico es inhalador de dosis medida, usted le está dando dosis en microgramos, está dando la dosis más específica. Por consiguiente, los efectos colaterales son menos. Ya ninguna guía, absolutamente ninguna guía, recomienda el uso de salbutamol por vía oral. De hecho, se está recomendando ya en los países más civilizados, en los países desarrollados, que se retire del mercado, donde hay. Perfecto. Gracias, doctor. Aquí una tercera pregunta que dice, ¿por cuánto tiempo usaría el Flemaxin en pacientes con EPOC? El Flemaxin se usa en dos formas. Se usa en el paciente, sobre todo en el caso de exacerbación aguda del EPOC, como coadyuvante junto con el broncodilatador por el tiempo que sea necesario. Un medicamento muy noble, no tiene efectos colaterales importantes, además actúa como antioxidante. Por regla general se usa hasta que pase la exacerbación. Pasó la exacerbación, pues usted le da al paciente su tratamiento de mantenimiento, que generalmente con un beta 2 agonista de larga duración y eventualmente un derivado del ipatrópico. Perfecto. Gracias, doctor. Aquí seguimos con la pregunta de Roberto Martínez Cabrera. Pregunta, en el EPOC exacerbado en pacientes ancianos está indicado la acitromicina. ¿Cuál es la dosis y frecuencia máxima de acitromicina? Normalmente cuando tenemos pacientes ancianos, lo primero que tenemos que hacerle antes de medicarlo es la evaluación de su función pulmonar, perdón, renal. Si esa función renal está conservada, usted le da la dosis mínima de la acitromicina. La acitromicina la medicamos, por ejemplo, en pediatría de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, un máximo de 200 miligramos para el niño pequeño. Si es en el adulto, recuérdese que lo que pasa con el anciano es que su aclaramiento renal ya no es tan importante. Entonces, lo que se recomienda es que usted disminuya la dosis, pero si su función renal está conservada y el paciente lo amerita, usted le puede dar la dosis completa sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, nos dice en realidad o mito, ¿el salbutamol es malo para una persona asmática y por qué no todos los asmáticos usan el salbutamol? ¿Qué otra opción daría si el paciente es alérgico al salbutamol? El salbutamol es el medicamento número 1 en el rescate del paciente asmático en crisis. La mayoría de las veces el paciente no es alérgico al salbutamol. El paciente lo que hace son reacciones indeseables, como taquicardia y eso. Entonces lo que se juega es a bajarle la dosis. Una de las cosas que ayudan en esta parte que cuando usted mezcla en un mismo dispositivo el salbutamol y el bromuro de ipatropio, usted está bajando la dosis de ambos medicamentos y los efectos colaterales son menos. Lógico, ¿eh? Cualquier medicamento puede dar alergia. Si el paciente tuviera alergia al salbutamol, pues Dios que nos acompañe porque tendríamos que tratarlo con el ipatropio, que es un broncodilatador suave, y con el corticosteroide. Perfecto. Bueno, yo creo que aquí no veo más preguntas. No sé si tiene la audiencia alguna otra que desea. Bueno, acá tenemos otra. ¿En qué afecciones con broncoespasmo, cuál es la mejor opción? ¿Derivados de las teofilinas o bronquiodilatadores agonistas? Lo que recomiendan las guías de inicio es un beta 2 agonista de acción corta, salbutamol, que nada más hay uno, y un corticosteroide inhalado o tomado.
Hay estudios que demuestran, sobre todo estudios de la Sociedad Respiratoria Inglesa, que la prednisolona por vía oral tiene prácticamente el mismo inicio de acción, el mismo efecto que si usted usa la hidrocortisona por vía parenteral. ¿Cuándo uso la cebrofilina? Le repito, cuando usted está usando su bromuro de patropio, está usando su corticosteroide y el paciente no le está rompiendo adecuadamente, se ha demostrado que, recuérdese que tenemos dos grupos de agonistas. Tenemos los alfa agonistas